escuchado lo que es Nehemías, un hombre aguerrido, un hombre determinado, un hombre de oración. Amén. Un hombre que no se detuvo por nada, un hombre que hizo los planes antes de que llegara la respuesta. Eso me encantó. Que mientras oraba y esperaba una respuesta del rey, él ya tenía el plan hecho. Cuando el rey le preguntó, él le desenvolvió el plan exactamente como lo iba a hacer. Cometemos el error muchas veces y oramos, y cuando el Señor trae la respuesta no tenemos que decir ni un plan, no tenemos un plan de acción. Entonces nada pasa en nuestra vida porque hemos estado orando y de momento el Señor trae la respuesta y nos dice qué es lo que quieres. El Señor le preguntaba a mucha gente, a los que sanaba, ¿qué quieres que yo haga por ti? Él quería saber la determinación de esas personas. Muchas veces el Señor nos pregunta a nosotros, ¿qué es lo que quieres que yo haga? Y nos quedamos en silencio porque hemos estado orando, pero no hemos hecho un plan. Eso aprendimos de Nehemías. Nehemías capítulo 2. Vamos a empezar en el 2 y luego vamos a ir al 4. Amén. Quería ver si estaban poniendo atención. Amén. Vamos a ir al capítulo 2, verso 17 al 20 vamos a leer. Y luego vamos a ir al 4 y vamos a leer un poco en el 4 también, casi todo el capítulo. Lo tenemos, Nehemías. Guárdese el libro, póngale una buena seña porque yo creo que el pastor nos va a tener ahí parqueados un buen rato. Amén. Amén. Así que Nehemías capítulo 2, verso 17 dice, honrando al Dios Trino, a la letra dice de la siguiente manera: y les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, el rey Artajerjes, y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Pero cuando lo oyeron, Sanbalat, y aquí es donde vamos a estar en esta tarde, cuando lo oyeron Sanbalat, Horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe, el pastor habló de esto la semana pasada, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Ahora vamos al capítulo 4 y empecemos del 1. Amén. Y cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedras, si subiere una zorra, lo derribará. Y luego viene acá Nehemías, oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de sus menosprecios, y vuelve el baldón de ellos sobre sus cabezas, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado de delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Y luego dice, edificar
muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que, oyendo Sanbalat otra vez, y Tobía, y los árabes, los amonitas, los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron contra a todos a una, para venir a atacar a Jerusalén y hacerles daño. Entonces oramos a nuestro Dios por causa de ellos, pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá, una de las tribus, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, y los escombros, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió, me gusta cuando hay un pero, siempre la palabra del Señor. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían: hasta 10 veces de todos los lugares de donde volvieres, ellos caerán sobre vosotros. Me gusta también cuando hay un entonces, amén, y dice Nehemías: entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familia, como con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor. Me acuerdo del pastor: grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestra casa. Amén. Vamos a quedarnos ahí por un momento. Amén. Hemos orado, así que pueden tomar asiento. Abróchense los cinturones y vámonos. Damos gracias al Señor. No sé, seguir predicando, ya con esto terminamos. Ahora tenemos la oposición. Ahora estamos enfrentando la oposición. Nehemías empieza la obra de construcción. En el capítulo 3 vemos todos los que trabajaron en el muro y donde Nehemías los puso. Ahora empieza la obra de construcción. Pero también se levanta la gran oposición. Amén. Y esto me llama mucho la atención. En nuestra vida tiene que haber oposición. Y se lo voy a decir de una vez: si en su vida no hay oposición de cualquier tipo, necesita empezar a preocuparse, porque no está habiendo una construcción en nuestra vida. Me acuerdo el mensaje que predicó el pastor que decía: bajo construcción. Nuestra vida debe de estar en constante construcción. Los portillos que son abiertos por A o B razón en nuestra vida deben de estar siendo cerrados todos los días. Amén. El enemigo, dice la Biblia, que no descansa, y su trabajo es estar acusándonos. Y tarde o temprano él sabe que puede hallar una parte débil en nuestra vida y puede hacer un hoyo en las murallas que guardan la morada del Señor. La Biblia dice que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Pero ese templo y morada del Espíritu Santo debe de estar resguardado, debe de estar protegido,
debe de estar, esos muros deben estar fuertes. Entonces, nuestra vida hay una constante oposición. Por este lugar, por el otro lado, de algún modo el enemigo va a estar oponiéndose. Ahora esta tarde vamos a ver cómo enfrentar la oposición. Pero antes de enfrentar la oposición debemos de conocer al enemigo. Debemos saber quién es nuestro enemigo. Y el apóstol Pablo se lo dice a los efesios, que nuestro enemigo no es nuestro hermano. Él dice, no tenemos nosotros lucha contra sangre y carne. Nuestro enemigo no es nuestra familia. Nuestro enemigo no son los hermanos de la iglesia. Tenemos un enemigo acérrimo de nuestras almas, y es Satanás, que él puede usar a cualquier persona para hacernos la vida imposible, claro que sí, pero el enemigo no es esa persona, es un solo enemigo, y es Satanás, y debemos de identificarlo bien. En este caso, el pueblo de Israel tenía estas personas que le hacían la vida imposible: Sanbalat, Tobía, los árabes, los filisteos, los amonitas, y juntos todos ponían una presión externa hacia el pueblo de Israel. Amén. La casa de Israel, como hemos escuchado, en la ciudad estaba en ruinas, las paredes destruidas, las puertas quemadas, y el pastor nos decía que las paredes significan los oídos y las puertas los ojos. Amén. Y yo me pregunto cuántas veces me he encontrado en la vida con una vida totalmente destruida, que el enemigo entra por un lado y sale por otro lado. Tiene agujeros por todos lados y se pasea en nuestra mente, maquina en nuestra mente, y cuando le pasa llega al corazón, maneja nuestros sentimientos, y de último está manejando nuestras acciones. Jerusalén estaba en ruinas, y mientras estaba en ruinas no había oposición. Claro que ellos eran enemigos hasta el día de hoy, enemigos acérrimos de Israel. Pero ¿por qué el enemigo va a hacerle oposición a alguien que es de su propiedad, o que tiene por lo menos acceso a esa persona? ¿Por qué el enemigo me va a hacer oposición si sabe que cuando se le place puede entrar a mi vida y hacer conmigo lo que él quiera? Porque sabe que hay puertas destruidas, y porque sabe también que hay murallas, hay muros en mi vida destruidos. Entonces no se preocupa en absoluto. Pero fue llegando Nehemías y empieza la obra de construcción. El enemigo supo inmediatamente que el acceso a la ciudad se les estaba cerrando. Supo inmediatamente, se dio cuenta que habían perdido autoridad sobre ese territorio. Cuando usted empieza a restaurar su vida espiritual, cuando usted determina construir una vida santa y agradable para Dios, cuando usted determina que va a poner las puertas de regreso, cuando usted determina que va a levantar su vida de oración, que va a levantar su vida en la palabra del Señor, es cuando entonces va a llegar la oposición, cuando se va a levantar Sanbalat y Tobía, cuando van a llegar a hacerle ruido a su casa. Mientras esto no suceda, no va a haber oposición. Entonces les decía al principio, preocupémonos
cuando no tengamos oposición. Estos personajes se enojaron demasiado. Amén. Su celo estaba hirviendo dentro de ellos en contra de los judíos cuando ellos iniciaron la obra de construcción, porque habían perdido todas las posibilidades de impedir esta construcción o esta reconstrucción, debido a que el pueblo de Dios estaba autorizado por el rey de Persia. El rey que los había mandado a Nehemías con carta para hacer esa obra. Ellos sabían que no podían detener la obra físicamente, porque entonces inmediatamente entraban en problemas con el rey de Persia. El enemigo sabe perfectamente que no puede hacerle una guerra directa a usted, porque sabe que hemos sido llamados y hemos sido agarrados por el Señor. Pero desde allá afuera no va a ser una guerra externa. Hay una gran diferencia en una guerra interna a una guerra externa. Cuando el enemigo nos pelea de adentro hacia afuera, es muy peligroso, porque entonces ha ganado el territorio en nuestra vida, entonces tiene autoridad sobre nosotros. Pero cuando la guerra viene de afuera, todavía tenemos posibilidades de construir, todavía tenemos la oportunidad de cerrar las puertas, todavía tenemos la oportunidad de levantar las paredes, todavía tenemos la oportunidad de pelear de regreso, todavía tenemos la oportunidad de agarrar las armas. Ellos sabían que si entraban en pleito con Nehemías, estarían entrando en pleito con el rey de Persia. El enemigo sabe que si toca su vida, amén, entra en conflicto con nuestro Dios, y es algo que él nunca va a querer hacer. Amén. Pero eso no evitará que tengamos esa guerra externa, que tengamos esa oposición, que tengamos esos que nos acusan todos los días, que tengamos esa tentación. El enemigo sabe nuestro lado frágil. Él le da vuelta a las murallas. Él no tiene tu trabajo más que caminar y ver nuestra vida. Le dijo al Señor: ¿de dónde viene Satanás? No vengo de allí, de andar por la tierra y andar por ella. Él conoce los puntos débiles, y en un mínimo descuido que nosotros tengamos, Él es tan astuto que construye un hoyo inmediatamente en nuestra vida. En un momento de descuido que nosotros tengamos, el enemigo viene y construye un portillo en nuestra vida. Y nosotros pocas veces caminamos nuestras murallas. Pocas veces damos la vuelta a ver dónde están los portillos. Tenemos que estar alertas, tenemos que estar en guardia. Pero vamos a seguir, no me quiero adelantar. La oposición siempre ha sido parte en el camino de Dios. El pueblo de Dios, en su peregrinaje a la tierra prometida, halló grande oposición. Los grandes siervos de Dios que encontramos en las Escrituras enfrentaron siempre grande oposición. La iglesia del principio, que ha sido parte del camino de Dios, encontró grande oposición. Y para los que no están los miércoles, es una invitación tremenda. Hemos visto cómo empezó la persecución en la iglesia.
En el capítulo 8 más o menos del libro de los Hechos, vemos cómo se levantó aquel hombre, Saulo de Tarso, a perseguir la iglesia. Y quiero aquí hacer énfasis un poquito en esto, porque ahora tenemos una iglesia de cristal, una iglesia que con poquito se rompe, que nuestra vida por alguna razón se ha vuelto un tanto frágil, que con poquito nos sentimos mal. Y yo dando una vistada un poco a lo que era la historia de la iglesia, me doy cuenta que todos estos hombres de los que leemos ofrendaron sus vidas. Nerón inicia una persecución desalmada en contra de la iglesia, matando casi 2 millones de cristianos, quitándoles la piel vivo, alumbrando los parques y la entrada de la ciudad. Los usaban como antorcha, los usaban también como diversión en los grandes coliseos. También se los echaban a las presas, a las fieras, para tener un poco de diversión. Hacían que se acostaran sobre su propio excremento y encima les ponían pesadas cadenas. Esa era la iglesia del principio. Esa gente preparó el camino para que usted y yo ahora estemos en este lugar. Enfrentó grande oposición. A Pablo lo dieron por muerto muchas veces. Otras veces tuvo que escapar saltando desde los muros en una canasta. Sufrió naufragios. Esteban muere apedreado, pero él dice: yo veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios. Esa era una convicción. Eso se llama convicción. Eso se llama determinación. Eso se llama pasión. Eso se llama amor por la obra. Gente que ofrendó su vida a pesar de la gran oposición, a pesar de que el enemigo se levantó en contra de ellos. Ahora tenemos oposición, claro que sí, pero gracias a Dios que estamos en esta nación y tenemos todavía libertad. Amén. Ahora, prácticamente todos los cristianos debemos estar claros que vamos a tener oposición y que la oposición es parte de este camino. Y esta oposición viene desde varios puntos, comenzando desde nosotros mismos, a causa de nuestra débil vida espiritual. Porque nosotros le damos lugar al enemigo y luego nos encontramos con grandes oposiciones. Porque bajamos la guardia, porque dejamos la oración, porque dejamos los momentos lindos con Dios, porque se nos olvida de dónde Dios nos sacó y nos acomodamos y nos sentimos bien. Esa es una de las causas por las cuales muchas veces nos encontramos peleando una batalla que nunca debiéramos haber peleado. Pero por causa de nuestra pobre vida espiritual, muchas veces se levanta Sanbalat y Tobía a hacernos ruido. La oposición también puede llegar por el mismo sistema de maldad, por el mundo que nos rodea, por el mundo que nos aborrece. Y también el enemigo puede usar diversas personas,
diversas acechanzas en contra de nosotros, tomando ventaja de nuestros descuidos y circunstancias. La oposición va a llegar cuando usted se proponga a vivir o a construir una vida santa para Dios. Es entonces que va a llegar la oposición a su vida. Y el objetivo del enemigo es usar las formas y las circunstancias, usar otras personas, hasta nuestra propia mente, para que el ánimo se desinfle en nosotros, para que el ánimo se baje en nosotros, para que el ánimo se pierda y de una vez quedemos eliminados y fuera de la carrera. Hay unas herramientas que quiero que miremos que el enemigo usa cuando se trata de oponerse a nosotros, a la obra, a la iglesia, a nuestra vida, a nuestra familia, al altar que usted tiene en su casa, a su vida de oración, a su vida personal. Y una es la burla, y esto lo vemos en el 2:19 que leímos. Dice que Sanbalat hizo escarnio de ellos. Escarnio es burla, se burló de ellos. Y no se extrañe que el enemigo venga y se burle de usted y le diga: no puedo creer que has cambiado tanto. No puedo creer que ahora no podamos irnos de fiesta un fin de semana. Has escogido andar con tu Biblia debajo del brazo en vez de irte con nosotros. Te ves bien raro, así como ahora te vistes, así como hablas. No puedo creer que has cambiado el vocabulario. El enemigo se va a burlar de nosotros. Luego él también usa la furia y el enojo. En el 4:1 dice que se enojó y se enfureció en gran manera. El enemigo muchas veces se va a levantar con tanto odio y debemos estar preparados para todo ello. Debemos estar listos para esos momentos y esas embestidas que el enemigo va a traer a nuestra vida. Nuestra fe necesita estar bien fundada en la palabra del Señor. Usted necesita estar seguro de lo que ha creído, seguro en quién lo ha llamado. Porque el enemigo se va a levantar con furia, se va a levantar con mucho enojo. Luego usa el menosprecio. En el 4:2 dice: ¿y quiénes son esos débiles judíos? ¿Quiénes son esos débiles judíos que no tienen un lugar ni donde adorar? ¿Quiénes son? El enemigo va a llegar y dice: ¿pero quién eres tú para quererme echar fuera, para querer cerrarme las puertas? ¿Quién eres tú para decir que ya no vas a pecar más, que vas a cambiar? ¿Quién eres tú para decir que vas a ser un mejor padre, una mejor madre? ¿Quién eres tú para decir que vas a orar todos los días y que vas a leer la palabra de Dios? Si yo te conozco, ¿quién eres? El enemigo va a usar el chantaje como oposición, pero también va a usar el desánimo. Y dice: acabarán en un día. ¿Acaso van a resucitar de los montones de polvo las piedras que fueron quemadas? Probablemente le diga: ¿acaso vas a poder reconstruir tu vida? Solo mira los escombros que tienes tú.
Solo mira tu pasado. Esta es otra. Solo mira tú quién eres. Mira, ha vivido una vida arruinado. ¿A cuánta gente tú no heriste, no dañaste? Mira cómo andabas de bar en bar, de cantina en cantina. Mira quién eres. ¿Será que vas a poder poner todas esas piedras juntas? Y cuando el pueblo se da la vuelta, y no estamos hablando de un montoncito de piedra, estamos hablando de unos escombros terribles que ellos tenían que escarbar y sacar piedra por piedra y ponerla de regreso en su lugar. Probablemente su vida esté hecha un escombro. Todavía hay escombros en su vida que necesita escarbar y sacar esas piedras y ponerlas en su lugar. Y el enemigo va a decir: ¿quién eres tú? ¿Será que vas a poder reconstruir tu vida? Claro que se puede, porque fiel es quien nos llamó. Amén. Fiel es Dios. Y si Él lo llamó a usted, y si Él decidió salvarlo a usted, es porque Él tiene un propósito para usted. Es porque Él tiene un plan para usted. Y de algo estoy seguro esta noche: que el propósito de Dios no es que su vida continúe en ruinas, no es que su vida continúe siendo presa del enemigo. Si de algo estoy seguro y que le puedo garantizar esta noche, es que el Señor nos salvó para que seamos libres, para servirle, para adorarle, para amarle. Que seamos libres para Dios. Él es nuestra libertad. Él es quien nos ha llamado. Y Nehemías dijo eso. Él dijo: el Señor está con nosotros, el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Oiga esto, el Señor, el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros, sus siervos, nos levantaremos. Había una determinación, había algo en Nehemías extraordinario. Amén. Probablemente no sea usted el que está en ruina ahora, pero conoce a alguien de su familia que está en ruina. Amén. Y Nehemías representa el líder del pueblo. Usted representa la cabeza de hogar o el líder de hogar. Usted está intercediendo probablemente por alguien que usted ama mucho y dice: me duele verlo en esa condición. Y el enemigo viene y dice: ¿será que va a ser posible? Y Nehemías dijo: amén, el Señor de los cielos nos prosperará y nosotros nos levantaremos. O alguien tiene que escuchar esto esta noche. Probablemente no sea usted que personalmente esté ahora mismo en reconstrucción, pero sí hay alguien por el cual usted está intercediendo y está orando y está llorando y está sufriendo, amén, por verlo en la condición en la que está. Y va a venir el enemigo y le va a decir: ¿será que va a ser posible? Míralo cómo anda, mírala cómo anda. ¿Cuántas veces la has invitado a la iglesia? ¿Cuántos años llevas orando y nada pasa? Ahora, el usa el desánimo. Por favor, no se rinda. Siga luchando, siga peleando, siga construyendo, siga creyéndole a Dios, porque Él es fiel. Amén. Yo conozco a un Dios que es fiel, ha sido fiel conmigo y seguirá siendo fiel y va a ser fiel con usted. Amén, porque Él no falla. Amén. Amén. Y amén.
Él va a venir a poner en duda nuestro esfuerzo y nuestro trabajo. Y dice Tobías, si una zorra sube a ese muro, una zorra, un gato, para que lo miremos mejor. Si un gato se sube a ese muro, lo va a destruir. Y curiosamente todavía hay parte de esos muros hasta el día de hoy. El enemigo va a venir a poner en duda su obra y su trabajo. Y le va a decir: eso que tú estás haciendo no te va a funcionar. Eso que estás haciendo no sirve para nada. Eso que tú dices que estás orando demasiado, eso no te va a ayudar para nada. Eso que tú has dicho que estás leyendo la Biblia, eso no te va a ayudar para nada. Estás perdiendo tu tiempo en ir a la iglesia. Estás perdiendo tu tiempo en estudiar la palabra del Señor. Amén. Él va a decirle: en cualquier momento que yo quiera te puedo destruir. Pero luego la respuesta de Nehemías me encanta y dice que él oró al Señor. Alguien tiene que orar esta noche. Nehemías dice que él oró al Señor. Y oró al Señor como un cristiano enojado. Él le dijo que de verdad que se deshiciera, que lo fulminara. Amén. No pidió y le dijo: Padre, en el nombre de Jesús yo vengo y te pido. Él le dijo: destiérralo y que se muera. Nehemías estaba enojado, le salió el cristiano enojado, hermano. Ahora, cuando usted se levanta a reconstruir su vida espiritual, tiene que tener en mente que también el enemigo se va a levantar junto con usted para desinflarlo, para quitarle las ganas y para querer atacarlo y para desanimarlo, para que usted abandone el trabajo. Eso tenemos que tenerlo seguro. Pero tenemos que estar conscientes que no debemos caer en el juego del enemigo. Entre más alto estén los muros, más grande va a ser la oposición. Entre más altos sean los muros, más grande va a ser la oposición. Y vamos a ir rápido, porque nos tenemos que ir para la casa. Amén. Les dije que el enemigo nos recuerda el pasado, y eso tenemos que tener cuidado con eso. Si usted ha recibido al Señor, tiene que estar seguro que el Señor lo perdonó y que Él lo lavó con su sangre y que su sangre nos cubre de todo pecado y que para Dios somos justos a través de Jesucristo, su Hijo, y que nos podemos presentar delante de Dios confiadamente. Debemos estar seguros que nuestro pasado para Dios simplemente es pasado. Y que la Biblia dice que nuestros pecados el Señor los pone en lo profundo de la mar y nunca, nunca, nunca significa nunca más se acuerda de ellos. Tenemos que estar seguros que el Señor nos perdona de todo pecado cuando venimos a su presencia y pedimos perdón. El enemigo va a venir y hacernos creer que eso no es cierto y recordarnos el pasado, lo malo que fuimos, lo que hicimos, lo que no hicimos. Amén. Y va a venir y a querer debilitarnos. Usted tiene que estar seguro que Dios ha sido quien nos ha llamado y que Él nos ha perdonado, que Él nos ha libertado, que ya el viejo hombre quedó atrás. Amén. Ahora somos una nueva criatura en Cristo Jesús, para honra de Dios. Ahora vemos las armas. Ahora rápidamente vamos a ver qué hacer ante la oposición. Ahora sí, ¿qué hacer ante la oposición? Primero,
Nehemías oró. Usted necesita y necesitamos todos tener una vida de oración. Necesitamos tener una vida de oración. Estar en contacto con Dios. Estar en comunión con Dios. Doblar nuestras rodillas si puede, si no como sea, pero hable con Dios. Una vida saludable de oración, no 5 minutos, no 1 minuto, no la oración que hacemos antes de comer. No, tenemos que tener un momento con Dios, tenemos que entablar un momento a solas con Dios, hablar con Dios y que Él nos conozca, pero sobre todo que nosotros le conozcamos más a Él. Amén. Nehemías oró en el 4:9. Cuando mantenemos una vida de oración, el enemigo tratará siempre de destruirnos. Pero la oposición tenemos que pelearla con oración. Con la oración. Tenemos que volver a la oración. Y no paremos de hacerlo. Recuerde una cosa, es la oposición que tiene que caer, no nosotros. Es la oposición la que tiene que rendirse y no nosotros. Si el enemigo logra que usted deje de asistir a la iglesia, si el enemigo logra que usted cierre su Biblia, si el enemigo logra que usted no ore más, den por sentado que los muros han sido derribados, que las murallas que cubren su vida espiritual han sido destruidas. Tenemos que estar en guarda de día y de noche. En Pedro, en primera de Pedro, la Biblia nos dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Tenemos que montar guarda de día y de noche. Tenemos que estar firmes y estar pendientes. Nunca una obra es tan vulnerable como cuando está por la mitad. Y recuerde que Nehemías dice: y construimos los muros hasta la mitad. Y vea por qué. Judá dijo: es demasiado esto y ya no hay ánimos. Este trabajo es demasiado grande y ya no tenemos ánimos. Y esa es una de las razones por la cual una obra es vulnerable cuando está por la mitad. Es porque hay cansancio y desánimo, hay fatiga. Pero debemos nosotros, cuando sintamos el deseo de reparar nuestra vida espiritual, nuestra familia, nuestro matrimonio, tengamos por seguro que el enemigo no se va a quedar quieto. Quiero que nos grabemos esto bien hoy. El enemigo no se va a quedar quieto cuando tomemos una determinación de restaurar y sellar los portillos. Debemos estar unidos estratégicamente. Y esto es muy interesante. En el 4:13 vemos que Nehemías, entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro, en los sitios abiertos, todavía habían sitios abiertos, puse al pueblo por familia. Esto es muy estratégico. Esto se llama estrategia. Puse al pueblo por familia, con sus espadas, con sus lanzas y sus arcos. Debemos estar unidos estratégicamente. Nehemías los puso por familia, porque sabía que entre familias se iban a cuidar las espaldas. Porque si ponía a mi hijo en el otro extremo del muro, yo no iba a poder pelear tranquilamente sabiendo que tenía un hijo en el otro lado, donde había también guerra. Pero si la familia estaba unida, la familia iba a pelear por los mismos que estaban a su alrededor.
usted. Tienen que orar por sus hijos, por su familia. Esto se llama estrategia. Y los puso en las partes bajas. Tenemos que identificar dónde están las partes bajas de nuestro muro. Identificar dónde están todavía los portillos abiertos y pongámonos en guardia y pongámonos con la espada y con la oración. Ahora vamos a ver, la espada es la palabra del Señor. Nuestra vida, la palabra tiene que fluir en nuestra vida. Si queremos ganarle la guerra al enemigo, tenemos que tener una vida de oración, pero también tenemos que saber usar la palabra de Dios. Jesucristo, cuando Satanás se le presenta después de los 40 días de ayuno y le dice: si me adoras te daré esto y lo otro, usted se lo sabe bien. El Señor contrarresponde, contraataca con la palabra, porque escrito está. Y no hay una novela ni un libro de ficción. Escrito está. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Es por la palabra que vamos a vencer las adversidades y los ataques del enemigo. Pero tenemos que llenarnos de ella, saber responder, saber cómo usarla en cada momento. Cuando venga un ateo a querer poner en duda nuestra fe, cuando venga cualquier otra persona a querer poner en duda nuestra fe, debemos de saber usar la espada. Ahora, identificar los puntos frágiles y nos vamos para la casa. Pero tenemos que recordar quién es nuestro Dios. Y Nehemías les dice: recuerden. Después me levanté y les dije a los nobles y al resto del pueblo: no temáis, acordaos del Señor grande y temible. Tenemos que saber quién es nuestro Dios. Usted tiene que saber quién es que está con usted. Usted todos los días tiene que saber perfectamente que nuestro Dios es grande y que estamos en su mano, y que el que está en su mano nadie lo va a arrebatar. Pero tiene que creerlo y saberlo perfectamente. Y Nehemías les recuerda, porque estaban ya desanimados: tenemos que pelear por nuestra familia, hermanos. Tenemos que luchar por nuestras familias, por nuestros hijos. El pastor ha dicho: si el enemigo no lo puede agarrar a usted, va a agarrar a nuestros hijos, va a atacar el punto más frágil. La vez pasada mirábamos los amalecitas y vimos que los amalecitas, Amalek siempre atacaba por la espalda, donde iban los niños y las mujeres, lo más débil. El enemigo, y Amalek es sinónimo de nuestro enemigo ahora en día. Él no juega limpio, entienda eso. Él no va a entrar y verlo de frente, Él va a entrarle por la espalda. Usted tiene que estar bien protegido y sus hijos tienen que estar bien protegidos. Léale la palabra del Señor a sus hijos, léale la Biblia a sus hijos, que ellos conozcan a Dios, que ellos amen a Dios, que ellos aprendan a orar, que ellos aprendan a vivir, a tener una vida de comunión con Dios. Amén. Y cerrarle las puertas al enemigo. Amén. Yo creo que es tiempo que digamos: nos vamos a levantar y a construir los muros. Amén. Reconstruir lo que una vez estuvo alto, ahora lo vamos a volver a hacer. La espada es un arma tanto ofensivo como defensiva. Amén. Y es usada para protegernos a nosotros mismos y para atacar al enemigo. Esta es la palabra del Señor. Es viva y eficaz. La Biblia dice que es más cortante que una espada de doble filo. Penetra a partir el alma, las coyunturas y los tuétanos. Eso desciende los pensamientos del corazón. La Biblia dice que es como un martillo devorador. Amén. Como un fuego devorador.
Esa es la palabra de Dios, que la tenemos a nuestro alcance, que la tenemos en nuestra casa, que la tenemos en todo lugar, la tenemos en el teléfono. Amén. Tenemos que empaparnos de la palabra del Señor. Amén. Y ponerle un alto al enemigo. El enemigo probablemente ha estado haciendo cosas en nuestra vida porque las defensas están bajas, porque nuestra vida de oración se limita a un Padre Nuestro, se limita, amén, a la oración por los alimentos, se limita, amén, a la lectura de la Biblia todos los domingos y los sábados que vamos a la iglesia, pero el resto de la semana no hay más. Amén. Entonces nuestra vida está débil espiritualmente. No esperemos nosotros tener buenos resultados si seguimos haciendo lo mismo. Amén. Si seguimos haciendo lo mismo que hemos estado haciendo, no podemos tener resultados diferentes. Pero si ahora tomamos una determinación, amén, de pararnos firmes. La Biblia dice que el pueblo se paró, amén, y que con una mano construían el muro, pero en la otra mano tenían la espada desenvainada. Amén. Mientras estamos bajo la oposición, tenemos que seguir construyendo. No podemos parar. Amén. La construcción no es negociable. No podemos parar de construir una vida agradable para Dios, a pesar de la oposición que el enemigo va a poner enfrente de nosotros. No basta con una buena intención. No basta con ir a la iglesia, no basta con ser una buena persona. Amén. Para vencer la oposición debemos vivir una vida intencional. Debemos de tener una vida con un propósito firme, creerle al Señor. Tenemos que tener una vida con determinación. Tenemos que vivir una vida y negarnos a nosotros mismos. Tenemos que someternos a Dios. Tenemos que negarnos al pecado. Tenemos que decirle a la tentación: ya no tienes parte en mi vida. Amén. Tenemos que decirle, amén, a lo que el enemigo nos ha estado tirando y que por alguna razón siempre entra en nuestra vida. Llámese redes sociales o lo que sea, por donde el enemigo lo ha estado atacando. Y no necesariamente con chismes. El enemigo sabe cuál es nuestro punto débil, hermano. Voy a pedir que, si quiere pasar al frente, vamos a orar. Vamos a orar. Nehemías nos da dos armas acá. Nehemías nos da dos armas para pelear en contra de la oposición. Identifique usted ahora mismo qué es lo que ha causado ese mortillo en su vida. ¿Qué es lo que ha causado esa ruina en su vida? En Efesios 6, 9 en delante, ahí vemos la armadura del cristiano. Ahí nos habla también del yelmo de la salvación que cubre nuestra cabeza, que cubre nuestra mente. Tenemos que cuidar el campo de nuestra mente, que el enemigo no mine nuestra mente, que no entre a nuestra vida por nuestra mente. La coraza de justicia nos cuida el corazón, que el enemigo no toque el corazón. El escudo de la fe, el que apaga todos los dardos de fuego del maligno. El cinturón de la verdad, amén, para que estemos firmes, para que el resto de la armadura no se caiga. Debemos tener la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Tenemos que estar calzados nuestros pies con el apresto del Evangelio de la paz. Hermanos, ahora esta noche díganle al Señor, oh, que lo arme, que llene su vida, oh, que lo cubra, que lo vista con la armadura. Tome todas las armaduras que Dios le ha dado. Gracias, Señor, por su palabra esta noche. Gracias, Señor, por tu presencia en este lugar, Señor. Pido, Dios mío, aquí está nuestra vida, Señor. Oro por
por cada persona, Señor, que ha pasado por Gracias por ser parte de nuestra audiencia a través de estos medios de comunicación. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida, así como lo fue también para nosotros. Estamos en el estado de Carolina del Sur, en las ciudades de Lancaster, Indianland y Rock Hill. Si necesita oración, consejería o en lo que le podamos servir, estamos aquí para servirle. Será un honor poderle asistir en todo lo que sea posible para nosotros. Dios les bendiga.